pues en el boletín estructuramos pues algunos apuntes sobre el tema. Básicamente sería repasar y comentar algunos de estos temas, como en 4 o 5 grandes puntos. El primero pues el contexto general, el segundo ya la situación colombiana, el tercero la preparación del paro, el cuarto el desarrollo mismo del paro cívico y el quinto y último pues algunas proyecciones pues a la actualidad. Lo primero pues es el contexto internacional a nivel mundial. El 77 en particular pues es un año de, digámoslo, de crisis, si quieren, de la hegemonía de la política norteamericana en el mundo, y esa crisis termina con el ascenso de un demócrata centrista que para los estándares norteamericanos había sido uno de los presidentes, si ustedes quieren, más izquierdistas de la historia del país, que era Jimmy Carter, y que, por ejemplo, limita el apoyo estadounidense a diferentes dictaduras y regímenes autoritarios en África, América Latina y Asia que tiene pues el país del norte. En paralelo, en la Unión Soviética pues son los últimos años del gobierno Brezhnev, que ya se sabe muy próximo a terminar, y empieza como el largo estancamiento de los 80, que incluso supone la reducción de diferentes indicadores económicos y de calidad de vida, que son una de las explicaciones pues de la gran crisis de finales de los 80 pues en todo el campo del socialismo real, muy entre comillas. En ese periodo se está dando esa agitada, pero también muy secreta, muy clandestina transición en la República Popular China entre pues el liderazgo de los antiguos seguidores de Mao Zedong, que había muerto un año antes, sobre todo pues su esposa y la llamada Banda de los Cuatro, con el líder que él había desplazado durante la Revolución Cultural por considerarlo liberal, y que luego reasume las riendas del poder, pues que es Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping inicia pues su política de las 4 modernizaciones, y desde el 78 un gran giro hacia el mercado en China, ¿no? Se va perfilando ese régimen de dictadura política de un partido, pero pues de una economía pues altamente intervenida pues por el mercado, ¿no? Muchas gracias. En Europa Occidental pues inicia de forma muy débil el gobierno de la neoconservadora Margaret Thatcher, la primera ministra pues mujer de Gran Bretaña y de Europa Occidental. Se tenía el caso pues de Isabel Martínez de Perón, que no había sido electa sino como vicepresidenta en Argentina, y de la dinastía Gandhi, Indira Gandhi en India. Pero Thatcher pues llega pues con un programa de choque, primero muy impopular, pero una serie de circunstancias, guerras y conflictos sindicales pues luego empiezan a forjar su reputación. Y en ese mismo periodo pues en España está el gobierno de Adolfo Suárez, la transición pactada y diríamos claramente bloqueada pues hacia la democracia, el franquismo tardío, y en todas esas dinámicas pues una importante actividad de los movimientos populares, sobre todo el movimiento obrero, pero también de otros sectores sociales y populares, ¿no? Y a nivel global pues el 77 es la postrimería de la crisis 73-75, ¿no? Es el fin de esa gran crisis económica, de la más importante de la segunda posguerra, la que para algunos termina como la etapa de gran crecimiento capitalista de la segunda posguerra, y es un crecimiento muy débil que no logra compensar lo suficiente pues las pérdidas ocurridas en esos 2 años, y que pues se va de nuevo a ver frenado con la más pequeña recesión mundial pues del 81, ¿no? Algunos aspectos de que se están dando importantes movimientos militares en el Medio Oriente, uno de ellos la revolución de los coroneles en Afganistán, que establece un régimen pues de dictadura de partido del socialismo panarabista, en el caso afgano pues con unas características, y aunque era un régimen autoritario y no abordó, si se quiere, el tema religioso con la
si quieren, la integralidad, que era necesario mirarlo más allá de prohibir por decreto ciertas prácticas. Pues Afganistán era una república, para los 80 una república pues nacionalista, si se quiere, buscando el socialismo, obviamente en clave pues stalinista, en clave militar, pero donde había un importante avance de la participación de la mujer, alfabetización, desarrollo de infraestructuras, que luego pues la estrategia anticomunista pues de Estados Unidos pues va a refrenar, creando esa insurgencia fundamentalista islámica, que hasta hoy pues es el gran factor de poder en la región, ¿no? La forma de frenar la posibilidad de un Medio Oriente donde existieran experiencias socialistas fue mediante el fundamentalismo islámico, y la jugada no le salió bien. Ya en América Latina pues es el auge de la insurgencia popular sandinista, las famosas tres tendencias, que en ese momento son tres organizaciones que luego confluirán en el Frente Sandinista, empiezan a unificarse, sobre todo el terremoto de Managua y luego ya el asesinato de Chamorro en el 78 empiezan a acelerar mucho la situación en Nicaragua, y la pequeña insurgencia, si ustedes quieren, estudiantil de los sandinistas se convierte pues en un fenómeno popular que controla importantes zonas del país. Y el fenómeno nicaragüense claramente pues tiene un impacto en toda Centroamérica, especialmente en El Salvador y en menor medida pues en Guatemala. En el Cono Sur pues está experimentándose por un lado pues el desarrollo de los genocidios políticos pues de las dictaduras cívico-militares, siempre pensando en ese gran papel que tuvieron los civiles en esos gobiernos presididos por militares, pero donde todo el poder local, judicial, mediático, económico, pues apoyó esos gobiernos y sus planes, ¿no? Pues es todavía Videla en Argentina, por supuesto Pinochet en Chile, Stroessner, la más larga del continente, en Paraguay, y las dictaduras, si ustedes quieren, colegiadas de Uruguay y de Brasil, que están experimentando sobre todo crisis económicas, ¿no? Y como resultado directo de la aplicación temprana del neoliberalismo, antes que Thatcher o que los, entre comillas, socios listos de los partidos socialistas de Francia, Grecia y España, el neoliberalismo clásico y de receta empieza con las dictaduras militares del Cono Sur, no solo en Chile, que es el que más se conoce, sino en todos estos países. Políticas fuertemente promercados, que son fuertemente recesivas y generan mucho empobrecimiento de la población, además en un contexto pues de altísima represión y clausura del régimen político. Paradójicamente, eso no niega que haya procesos de apertura política relativos en Perú, sobre todo, que terminará luego ya en la constituyente 3 años después, y en menor medida en Brasil, ¿no? Es el surgimiento de los nuevos movimientos sociales en medio de una dictadura militar debilitada, y bueno, surge todo el fenómeno del nuevo sindicalismo de masas que confluirá en la CUT, el nuevo movimiento campesino que confluirá en el MST, y bueno, todo el nuevo movimiento estudiantil que terminará en la Unión Estudiantil. En Cuba se da pues el proceso de la constitución. Desde la revolución no se había transformado, digamos, de raíz la constitución. Entonces hay como una institucionalización, si ustedes quieren, estalinista muy clásica, y empieza una desaceleración económica. Los 70 son de cierto crecimiento, pero de crecimiento lento. Los 80 son de estancamiento, y esa es la receta para el desastre pues de los 90, ¿no? Y bueno, toda la economía del subcontinente latinoamericano empiezan a aparecer los brotes de déficit, de falta de pagos, de fuga de capitales, de sobreendeudamiento, que van a estallar 3 años después, que van a estallar ya en los 80 con la crisis mundial, y sobre todo pues con la crisis de deuda, que pues es la famosa década perdida del continente. Eso en cuanto pues al contexto de la América Latina. La emergencia, ya lo decíamos, de importantes actores obreros y populares en el Brasil, en el Perú también. La izquierda llega a avanzar en posiciones muy importantes en movilización social y popular, y bueno, las insurgencias centroamericanas que dejan de ser un grupo estudiantil y empiezan a convertirse en insurgencias populares masivas.
Bueno, y la situación pues ya nacional es quizás una contracara con el Cono Sur. Se da una especie de apertura política limitada, bloqueada, que despierta muchas esperanzas entre la población tras pues el fin del Frente Nacional, ¿no? Los 16 gobiernos, los 16 años, disculpen, de alternancia. Y esa esperanza rápidamente frustrada pues va a generar primero rabia y luego pues como cierto estado de movilización que es interesante tener presente para este periodo. Se presenta pues en abril las primeras elecciones presidenciales competitivas desde el 45, las del 49 son fraudulentas, no habría que contarlas, y las del Frente Nacional bastante parecido porque por ley no puede ganar sino un candidato escogido pues en esos términos del acuerdo bipartidista. Entonces las primeras elecciones competitivas, si quieren, las elecciones de los delfines. Los tres principales candidatos son hijos de expresidentes o exdictadores. Alfonso López Miquelsen, que termina siendo el ganador, pues hijo de Pumarejo, el 2 veces presidente. Álvaro Gómez, hijo de dictador civil Laureano Gómez. Y la capitana Rojas, María Eugenia Rojas, pues hija del dictador civil y militar Rojas Pinilla. Un poco frente al temor que despertaba Gómez, un poco por la esperanza que despertaba la candidatura de Miquelsen. Miquelsen arrasa, las elecciones son de las más concurridas del periodo, cerca del 56-57% del censo participa, que era una anomalía en las elecciones pues mayoritariamente abstencionistas del Frente Nacional, y el 56% de esos votantes elige a López, lo que se podría decir que ganaría pues en el mecanismo de la segunda vuelta, pues ganaría primera vuelta si fuera el caso hoy. López Miquelsen pues había sido un político tardío y bueno, se destacaba sobre todo como gobernador, como ministro de Exteriores de Lleras Camargo, y pues sobre Ola Rebelde venía un poco por el lado del mito de la revolución en marcha del gobierno de su padre, pero también pues por sus años en el movimiento de recuperación liberal, posterior movimiento revolucionario liberal MRL, donde siempre fue líder del sector blando, y donde ante, por ejemplo, conflictos puntuales en el 58, 59, 60, sus periodos, si quieren, más radicales, llamaba así a boicotear y desobedecer el orden. Rápidamente corrigió y en el 66 estaba integrado en el establecimiento liberal. En ese sentido, la trayectoria de personajes como Galán, que pueden ser menos manchados que Miquelsen, pero con una trayectoria política muy parecida, no es excepcional. Muy cercanos al yerismo, cercanos al Frente Nacional, que avala los gobiernos de estado de sitio, y pues que su capacidad de renovación es muy limitada, ¿no? Este es el caso también de López Miquelsen. El programa de López Miquelsen lo consigna con el llamado mandato claro, como por un lado que es una victoria contundente y por otro que va a ser una nueva política transparente, criticando la opacidad del Frente Nacional y sobre todo esa crisis de poder que había habido en el último gobierno Frente Nacionalista de Misael Pastrana por toda la denuncia del fraude en las elecciones presidenciales. Y la ironía popular luego lo bautizará con razón pues como mandato caro, por la alta inflación, que nunca llega a la hiperinflación, pero está siempre muy cerca, ¿no? Y es el mayor periodo de inflación pues en la segunda mitad del siglo XX en el país. Y de su plan de desarrollo, que lo titula un poco con las supuestas banderas del liberalismo social para cerrar la brecha, pero luego en casi todos los indicadores pues el gobierno Miquelsen fracasa y termina aumentando la desigualdad en distribución de la tierra, en salarial, en distribución de la renta nacional, aumenta la desigualdad. Bueno, Miquelsen es un gobierno de alguna manera contradictorio, tiene como siempre dos alas que están articuladas, ¿no? Una ala es la continuidad soterrada de los acuerdos con el conservatismo, en el caso puntual pues con el ala pues laureanista de Gómez Hurtado, que se refleja por ejemplo en su ministro de gobierno, su ministro más importante, que
que es pues Cornelio Reyes, que es un personaje ultra reaccionario vinculado con la violencia conservadora de los 40 y de los 50. Y por otro lado, pues todo este proyecto económico que ya empieza a despegar, que continúa lo que venía desde la administración Pastrana Borrero, que es el giro hacia el mercado, ¿no? La crisis, si ustedes quieren, de esta segunda fase de la sustitución de importaciones, ya el giro a la desregularización, al fortalecimiento de la iniciativa privada, la privatización, que es en el país todavía no un programa claramente neoliberal, pero ya hay muchos elementos. Y eso se conceptualiza en López con la idea del Japón de Sudamérica, que es también como una modernización productiva del país que se produce de forma muy desigual. Mikkelsen es sobre todo pues conocido por sus explotaciones de hidrocarburos pues en La Guajira, y por el fomento que hace de la industria automotriz, del complejo sobre todo Sofasa-Renault. Pero bueno, Colombia no es hasta hoy una gran industria del automóvil, y en ese sentido el propósito queda trunco. Y por otro lado está esa agenda, si ustedes quieren, derechista, esa agenda conservadora, una agenda más ambigua, que es la que le permite otorgarle la personería jurídica a la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, orientada por el Partido Comunista, y luego la CGT, Confederación General del Trabajo, orientada por los demócratas cristianos, restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, que había cortado Lleras Camargo desde hace mucho tiempo, y un inicial apoyo a la autonomía universitaria, que por ejemplo la Nacional permite la experiencia luego fallida de cogobierno y la rectoría marxista de Luis Carlos Pérez. Esa tensión se tiene que resolver, y se resuelve rápidamente en el 75 con el restablecimiento del estado de sitio. Toda esta historiografía conservadora que viene a reivindicar el Frente Nacional y decir que fue una maravilla siempre omite que la mayor parte del tiempo el país está bajo estado de sitio, buena parte de las regiones del país están bajo gobierno militar directo, pequeños detalles pues que son esenciales en la vida de la gente, ¿no? Cosas como ir detenido por una requisa varios días eran normales bajo el estado de sitio Frente Nacionalista. Bueno, se restablece el estado de sitio, una política de criminalización, de persecución contra los conflictos sindicales, y son los grandes conflictos de los años 75-76, sobre todo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, la huelga de médicos, y pues de las huelgas del sector bancario. Una ministra del ala progresista del gobierno, María Elena del Crobo, que había sido simpatizante de la Revolución Cubana y activista del MRL, que es ministra de Trabajo de López Mikkelsen, llega a hablar ante la ola de conflictos del 75 de las famosas guerrillas sindicales, que es una fórmula parecida a la que usaba Balbín en el gobierno de Isabel Martínez de Perón en Argentina, de guerrillas fabriles, ¿no? Y son la idea de sindicatos que en realidad son guerrilleros dentro del tejido económico, ¿no? Y que pues por lo tanto deben ser aniquilados pues militarmente. La coyuntura económica del periodo pues está marcado por la alta inflación, el 25.4%, la más alta de la década, y de todo el gobierno López la más alta de la mitad de siglo, y una reducción paralela del poder adquisitivo del salario en 16%. Aunque en el 77 hay una disminución relativa del desempleo, el gobierno López llega a experimentar casi un pico en época, entre comillas, de prosperidad del modelo fordista, pues casi el 12%, luego llega en el 77 al 9.4%, pero eso se da en medio de una disminución de la participación de los salarios en el ingreso nacional, ¿no? Entonces en los países europeos, que no son ningún ejemplo, sino simplemente un capitalismo, si ustedes quieren, con unos límites relativos, el ingreso está en 60%, los gobiernos del trabajo el 60%, el capital el 40%, porque es obvio, porque el trabajo representa el 90 y tanto por ciento de la población. En América Latina los gobiernos nacionalistas sacan mucho pecho con que logran hacer el 50%, bueno, en Colombia en el 70 era el 42%, y en el 75 calculan que es del 36%, entonces hay una disminución de 4 puntos que es bastante importante, vía la inflación y vía recortes salariales y demás. Ya el tercer momento, pues la preparación del paro. El paro, por un lado, pues es el
movimiento general, pues que retoma lo que se había intentado realizar en el 71, los movimientos sobre todo de la primera mitad del 71, que llevan un paro general, y es el que unifica de forma mucho más clara una coyuntura de luchas que se había disparado en el 75. Si ven los gráficos de registro de acciones colectivas, huelgas, luchas sociales, por ejemplo, del CINEP, el 75 es el gran año de la lucha social en el periodo del Postfrente Nacional. El 77 de hecho es una disminución, pero el 77 pues supone una unificación y pues lo que es la típica, pues el salto cualitativo. Hablan algunos investigadores, Archila, pues de un periodo político entre el 71 y el 79 y un ciclo de luchas, diríamos ya nosotros, más o menos 75-77, con un gran auge y un bajón cuantitativo, aunque aumentos cualitativos y que se cierran. En ese periodo se presentan, les leo, 17 paros cívicos, 130 huelgas y en total se presentan 434 acciones colectivas. Hay, por ejemplo, más conflictos obreros que huelgas, o sea, muchos conflictos obreros del año no terminan en la huelga legal al menos o reconocida oficialmente. Pero esos indicadores en general son menores que el 75, incluso que el 76. Es interesante, por ejemplo, de todas maneras, la presencia de protesta campesina, de pues, la NUC dividida y pues enfrentada pues, en gran parte por la responsabilidad o la irresponsabilidad de la izquierda, ciertas acciones de lo que ya empieza a estructurarse pues, como movimiento indígena, de movimientos de mujeres, que más que demandas, digamos, lo del feminismo de la segunda ola, pues es todavía una demanda más socioeconómica. Las organizaciones afines al Partido Comunista, como la Unión de Mujeres Demócratas, son más contra el hambre, nosotros somos las proveedoras del hogar, pero igual protestas de mujeres muy interesantes y protestas estudiantiles. En el 75 hay un gran movimiento estudiantil poco estudiado y el resto de los 70 son un bajón relativo, siempre relativo, ¿no? Esta idea de que después de los grandes movimientos viene el cierre, pues en este caso no se presentó, no es el acabose, pero sí es una disminución importante. En cuanto a los movimientos ya particulares, pues se dan los paros cívicos, sobre todo de Medellín en el primer semestre, y de Barranca Bermeja, la gran ciudad petrolera, que pues son paros cívicos de gran importancia y que tienen un gran impacto local, y además una serie de huelgas sectoriales. Por un lado está la de los trabajadores de Indupalma, liderados por la Unión de Trabajadores de Santander. Por alguna razón la organización llega hasta el Cesar. La Ultrasan es una de las pocas organizaciones sociales orientadas por el M19, si somos más duros, la única, que tiene pues incidencia en Indupalma. Se construye la famosa ciudad obrera, es un conflicto donde el M19 secuestra al gerente de Indupalma, y bueno, se da una huelga muy dura por reivindicaciones que hasta hoy pelean los trabajadores de esos sectores, ¿no? La fin del sistema de contratistas y eliminación de los sistemas de trabajo pues de fines de semana. Por otro lado hay una gran huelga de los trabajadores del cemento, sobre todo agrupados en FENALTRA-CONSEM, de orientación comunista. 8 de 13 empresas del país entran en huelga, las más grandes entre ellas, y finalmente la huelga es reprimida por el gobierno, levantan las carpas. Luego también se da la huelga escalonada de los maestros. Los 70 pues casi un gran paro nacional por año. Son escalonadas y sectoriales, entonces Cundinamarca no empieza todavía, empieza Tolima, luego se suma Quindío, así. Y es un momento en que la FECODE no es aún una organización general, sino es de los maestros de secundaria. Entonces hay otras pequeñas organizaciones de primaria o de educación técnica. Es todavía el proceso de unificación todavía no está terminado. Y la gran reivindicación es el estatuto docente, que muy paradójicamente se va a terminar conquistando con Turbay Ayala. No es que el estatuto docente no sea una buena conquista, pero siempre hay que tener en cuenta que se conquistó en medio del estatuto de seguridad y Turbay Ayala. Y por otro lado, pues las huelgas muy salvajes, muy duras de los trabajadores petroleros de Ecopetrol, organizados en la Unión Sindical Obrera, que en ese momento estaba con la personería jurídica suspendida. Esas huelgas obreras pues confluyen
y esos paros cívicos locales confluyen en este movimiento. Y ahí también hay un movimiento pequeño, por ejemplo, de los estudiantes de la Nacional, que les cierra la universidad, y los estudiantes de secundaria, que tienen cierta actividad en el periodo. El paro concretamente es convocado por el Consejo Nacional Sindical, que reúne pues a las 4 grandes centrales sindicales de cuarto grado, ¿no? La Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, que es orientada por el estatal Tulio Cuevas. UTC es la central mayoritaria, eso en gran parte se explica porque era la central única de las dictaduras de Gómez y Urdaneta, y luego una situación más ambigua con Laureano Gómez, y es fuerte en sectores como textil, metalurgia, etc. Pero viene un proceso de debilitamiento, de disminución cuantitativa. Luego viene la CTC, que en ese momento se divide tras el asesinato de José Raquel Mercado, y hay un sector que se llama reestructuración, que tiene la mayoría cuantitativa de federaciones. Ambas están en un proceso claro de crisis y de fractura orgánica muy enfrentadas. Luego está la CGT, que vive un proceso de derechización muy fuerte, empieza a expulsar a los sindicatos más belicosos, por ejemplo a la dirigencia de Sintraunal, que en los 70 es trotskista, que estaba en CGT, la hecha CGT, y bueno, empieza a orientarse más a la Central Internacional Demócrata Cristiana, y después todavía muy minoritaria. Y bueno, la clasista CSTC, orientada por el partido, ya lo mencionábamos, tiene un proceso de crecimiento y viene sobre todo agitando el paro, son los grandes agitadores del paro desde el 1 de mayo. Hay un pliego de exigencias común, que es de alza de salarios, apoyo a los conflictos, cese de los tribunales de arbitramiento obligatorios, que digámoslo, que ponían a las huelgas en una situación de virtual ilegalidad, y la reestructuración de los seguros sociales, pues que habían vivido pues ese gran paro de médicos. Hay una coordinación militante entre CSTC y CGT, y una coordinación bastante más ambigua pues de UTC-CTC. En un momento se especula sobre la posibilidad de que esas centrales concertacionistas y progubernamentales se unificaran o se olieran, pero eso no se da, y finalmente se alejan del gobierno López Miquelsen. Pues empiezan a confluir un sector del sindicalismo independiente, sobre todo pues la FECODE y FEDEPETROLA, de trabajadores petroleros a nivel nacional, que incluía la USO, pero también otros sindicatos de otras empresas. Se acerca en organismos coyunturales como el Comité Nacional de Solidaridad Sindical, y pues empieza a calentar esto, y pues el gobierno López de entrada habla de que pues es un paro subversivo, un paro antipatriótico, un paro antinacional, un paro políticamente orientado contra él y por el comunismo, que pues empieza a calar mucho los medios de comunicación. En las labores de preparación se llaman a una serie de cabildos o encuentros, sobre todo dinamizados por la militancia del Partido Comunista, y hay, aparte de los sindicales, que se organizan reuniones intersindicales. Entonces en una empresa diferentes sindicatos hacen una asamblea general, también por ejemplo una participación femenina interesante, y barrial, la participación barrial es importante, y ahí la participación de las mujeres es incluso más clara que los sindicatos, que son más masculinizados. Y bueno, para finales de agosto esos cabildos sacan un periódico que se llama Cabildo Abierto, que no tiene tanta difusión, pero pues sirve como herramienta de agitación. Es interesante porque este gran movimiento de masas, que será luego pues histórico y trascendental, pues es boicoteado por un sector de la izquierda radical que critica con algunas razones válidas al Partido Comunista, los sectores ML, los marxistas leninistas, que deciden con críticas válidas marginarse y si no oponerse y boicotear abiertamente el desarrollo del mismo. Entonces, por ejemplo, las famosas asambleas de estudiantes de la Universidad de Antioquia, que entran en cese de actividades en solidaridad con el paro de maestros, pero dicen que no apoyan el paro revisionista y electorero. Sindicatos importantes como Sintra Popular, de Banco Popular, o Sintra Banca, hacen asambleas donde rechazan lo mismo, el paro oportunista, revisionista, electorero. Obviamente el paro tiene actores políticos con estrategias, y una estrategia central del Partido Comunista son las elecciones desde el periodo. Pero pues marginarse de una protesta popular, además tan sentida por la gente,
pues una actitud absolutamente infantil. Se llegan a exhibir una serie de carteles en Medellín, que era como el gran bastión maoísta, pues la región antioqueña, las grandes bastiones maoístas, es no al paro impulsado por la oligarquía y el socialimperialismo. La oligarquía supuestamente por UTC-CTC, como una idea muy unidireccional de estas organizaciones burocráticas, y el socialimperialismo, pues este carreto maoísta más o menos cierto, pero que termina siendo, se presta para atrocidades, de que la Unión Soviética tiene un comportamiento imperialista y sus socios son socialimperialistas, ¿no? Entonces, pues la CSTC. Y con eso, con esa consigna, pues básicamente todos los que no sean marxistas, leninistas, maoístas no podrían entrar nunca en ninguna acción colectiva. Bueno, y ya en el paro general, el cuarto punto, pues se había previsto inicialmente para el 1 de septiembre, luego para mediados del mes, y pues se lanza la fecha del 14 ya en septiembre. El gran dinamitante es el fracaso de la última ronda de negociaciones entre UTC-CTC con el gobierno Mikkelsen. El gobierno implementa el decreto 2004 que ilegaliza y pone penas de cárcel para quienes participen en protestas ilegales, que básicamente son la mayoría de huelgas y movilizaciones en ese momento en el país. Y bueno, ya la jornada inicia en la madrugada del miércoles 14 con el lanzamiento de pólvora, y el paro, que inicialmente era 24 horas, se convierte de facto en un paro de 48 y termina como en la noche del 15 con ciertos choques en algunos barrios populares, pues con la policía. El eje grande del paro no es, digamos, el cinturón industrial, sino los barrios populares, principalmente ciudades como Cali, Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga. Bogotá es como el gran epicentro. Medellín, por ejemplo, está ausente porque había estado desgastada del paro cívico regional del primer semestre, que se saldó con pues una represión fuerte. Hay también una movilización campesina interesante en Cundinamarca y Cauca, liderada por la NUC, que en ese momento pues ya estaba destrozada, no todavía en 5 o 6 organizaciones, pero ya en 3 o 4. Pero bueno, participan en general de la protesta, y concentraciones obreras y piquetes de huelga en zonas obreras, por ejemplo como Puente Aranda o en el sector bancario de la capital. Y lo que se cumple es la orientación, que era evitar las grandes concentraciones, digamos una gran marcha, sino pequeñas concentraciones para evitar pues la represión de un paro que ya había sido declarado ilegal por el gobierno, que ya estaba, digámoslo, prohibido por el gobierno, y que es en un país que estaba en estado de sitio, digamos, era lo mínimo, ¿no? La huelga logra pues una gran paralización del transporte urbano. Siempre la pregunta es si los transportadores paran porque quieren o les toca. Un poco de ambas. Hay en ese momento un pequeño movimiento sindical de los trabajadores del transporte. Obviamente la mayoría son estos pequeños, medianos y grandes empresarios difíciles de clasificar. Y bueno, para el transporte, y bueno, los servicios educativos, bancarios, de salud, comercio, administración pública. Se presentan bloqueos de muchas personas, de centenares de personas en vías y carreteras. Incluso se bloquea la vía férrea, que se habilita cuando se ve que la carretera está bloqueada, por ejemplo en Bogotá. Y se producen algunos saqueos, ¿no? Entiendo que sobre todo en Barranca y en Bogotá se saquea en diferentes locales por La Esperanza. La jornada se salda con más de 30 personas muertas, al menos 15 o 19 personas muertas en Bogotá y otras tantas en región, en su mayoría pues por acción del ejército y la policía, algunas, digámoslo, en franca persecución, en huida, otras pocas ya en confrontación con la policía. Y bueno, el gobierno patracea, concede un aumento salarial, y de alguna manera el movimiento, sin cumplir todos sus objetivos, eso, la derrota completa y absoluta pocas veces existe pues en este tipo de protestas, pero consigue partes de sus reivindicaciones más sentidas. Pues el balance general es que hay una participación, de nuevo con esto del transporte ya es muy engañoso, pero pues de al menos entre 3 y 5 millones de personas pues que no concurren a trabajar. Las grandes ciudades, con algunas excepciones, pues se paralizan, y también importantes sectores rurales, y hay por lo menos 100.000 personas activas en la calle, ¿no? O sea, desbordada por mucho la izquierda partidaria o social. El paro se convierte en interpretación de varios investigadores como pues Archila,
en el mayor proceso de masas de la segunda mitad del siglo XX y del más importante junto con el colombianazo pues de 1948. Meófilo Medina además señala pues es la protesta organizada, a diferencia del colombianazo que pues es esta reacción es espontánea. Pues esta es la protesta organizada más importante de la historia republicana y es la mayor acción de masas influida por la izquierda. La izquierda, aunque un sector, por ejemplo, del conservatismo, el sector pastranista, se alía con el paro en términos retóricos, como se pudo haber aliado retóricamente el uribismo con el paro del 2013, es la izquierda la gran fuerza organizadora. Eso está claro en términos programáticos, de movilización, de consignas en la calle, eso no hay mucho debate. Pues para muchos sectores armados, las FARC, el M-19, la autodefensa obrera, que tuvieron participaciones muy formalistas, comunicados de adhesión, algún intento de acción armada no muy relevante, esto inaugura pues un ciclo insurreccional en el país y es muy interesante porque es una lectura que invierte la realidad de lo que pasó. O sea, es una gran acción de masas que muestra los importantes niveles de organización popular y muestra, digamos, la efectividad de eso. Además empalmando con una situación de descontento social en un marco de mayor unidad. La interpretación es que eso es menor y es sobre todo pues como la acción, si ustedes quieren, política o partidaria de las organizaciones lo central, y en el caso de las guerrillas pues la acción de ellas. Entonces se invierte lo que pasa, pero además es una lectura, la expresión más clara es la de Bateman, que no es muy refinado para ese tipo de debates, es ya la organización popular está, lo que faltan son los fierros, ¿no? Y lo que muestra el paro son que hay niveles de organización popular importante, pero pues la tarea sigue siendo muy, muy grande. O sea, en ese momento hablamos de un porcentaje de sindicalización, población asalariada del 20%, después de población estudiantil y campesina no debería superar el 10%, con varios conflictos que se pierden. Es decir, no es un momento es un momento de fortaleza, pero pues no hay que desconocer pues las dinámicas reales de la situación del movimiento, ¿no? Bueno, y esa perspectiva pues abre una estrategia política. Si ya no hay más por qué organizarse, si ya el techo se alcanzó en niveles de organización popular y lo que faltan son los fierros, pues el objetivo de ellos es conseguirlos. La lectura, a mi parecer, a nuestro parecer equivocada, el paro lleva a acciones políticas concretas, ¿no? No es solo un debate semántico, sino termina siendo un debate estratégico. Hay que decir pues sobre las participaciones, es una participación popular difusa, donde hay un liderazgo sindical y de la izquierda interesante, donde hay una participación femenina interesante. Obviamente quizás los choques con la policía están muy masculinizados, pero muchas de esas acciones poco visibles pero esenciales, como la construcción de la barricada o el apoyo logístico a todas ese tipo de acciones, pues tienen una participación de las mujeres muy interesante, que no ha sido resaltado lo suficiente. Bueno, y ya con esto, quinto y último, pues las perspectivas del presente. Decíamos pues que era un punto de inflexión en las luchas sociales. Es un éxito relativo, digamos, lo que se salda con una cuota de sangre muy alta por parte del gobierno, y bueno, lleva al desarrollo del segundo paro del 81, el tercer paro del 85, los paros regionales del 86 y el 87, un paro nacional pues del 99, incluso tiene ecos en protestas más contemporáneas pues como la del 2013, ¿no? Muestra la importancia de la unidad sindical y gremial, y muestra la potencia pues de eso, de combinar organización, actividad de los de abajo y las de abajo, acción directa popular, acción directa colectiva de la gente. Y lo último es que pues reflexionamos sobre nuestra más reciente coyuntura, pues los paros discretos, bastante más discretos en comparación pues con este hito, que son el del 28 de noviembre de 2018. Ya, la izquierda siempre tiene mala memoria para esas cosas, pero sí, hubo llamado a paro nacional el 28 de noviembre, no nos fue nada bien, y el 25 de abril del año, que creo que lo tenemos más fresco, que son sobre todo jornadas de movilización obrera con participaciones sectoriales parciales, variables. Entonces, la estudiantil en noviembre fue clave en
En abril, en noviembre fue importante, en abril casi no se sintió, la barrial ha sido muy variable, la campesina, hay momentos de gran efervescencia ahorita en abril, en noviembre casi no se dio, bueno, es variable. Y bueno, nosotros decimos que pues las herramientas de organización popular que nos deja, digamos, la experiencia del 77, siempre miradas como en una clave libertaria, en una clave federalista, autoorganizativa, horizontal, pues son esenciales. Este tema de discusión programática y decisión política desde la base pues son esenciales, y eso no está ahorita en la coyuntura. No hay que idealizar el movimiento del 77, este es el auge de la izquierda leninista que hace que la gente ponga a los sindicatos a firmar que son subordinados conscientemente a las orientaciones de partido, lo que muchas veces se traduce en que expulsan a otras tendencias políticas de los sindicatos o de las organizaciones sociales. No hay que, digamos, idealizar eso, pero sí hay un ambiente de participación, ¿sí? Esa es siempre como una de las tensiones de la izquierda, ¿no? Hay una estructura burocrática, pero también ambientes de participación. Y eso se da en el 77, y pues creo que nos falta todavía mucho en la actualidad para eso. Entonces, pues para nosotros la más importante para fortalecerla pues es un poco aprender de la experiencia del 77, incorporarlo a nuestro acervo de experiencias, entendiendo que se da en una época, en un contexto sociohistórico muy particular y repetible, y que más que copiar sus formas tal cual o su convocatoria y llamar a paro nacional todos los años para no desanimarnos y luego echamos cuentas y no nos ha ido bien, pues se trata como de entender pues sus posibilidades y limitaciones, ¿no? como un movimiento que nos sirva para el presente. Será como la reflexión que queríamos presentar y que está un poco condensada en el boletín. Gracias.